Porque venimos mencionando que una situación crítica esta, muy crítica. En el sector privado hubo cerca de 200.000 despidos en el primer semestre del año pasado, lo decía un informe del CEPA, y actualizado también dan números realmente muy preocupantes. Y vamos a meternos en el caso de lo que está pasando en el sector cerámico, ¿sí? Porque en la empresa Cerro Negro, ayer los trabajadores cortaron una ruta, esto es en Olavarría, luego del despido de 100 empleados en esa empresa. Y estamos en comunicación con Carlos Zamboni, que es abogado de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina, para hablar sobre este tema. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Rocío e Ignacio te saludamos aquí. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, gracias por el tiempo. Sí, y por contarnos, bueno, ¿cuál es la situación hoy en el caso particular de la empresa Cerro Negro? Bueno, sí, como bien decían, el día de ayer, precisamente el miércoles a las 24 a la noche, se terminó la conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo de la provincia por los 96 despidos de 360, 400 trabajadores en Cerro Negro, en Olavarría. La empresa continúa con la decisión, durante toda la conciliación obligatoria no ha hecho más que mantenerse, más allá de algunas pequeñas propuestas de reincorporar 4, 5, 6, pero la realidad es que hay 96 trabajadores despedidos. Y bueno, vencida la conciliación, la Asamblea de Trabajadores, el sindicato, la FOCRA, decidieron comenzar una huelga que empezó ayer a las 4 de la mañana. La planta de Cerro Negro, los que son de la zona la conocen, está ahí sobre la ruta 226, en Olavarría, un ingreso en una planta, una fábrica, bueno, histórica en la ciudad, ¿no? Una ciudad que se ve golpeada no solamente por estos despidos, por el cierre de la fábrica de bolsas, que proveía a Loma Negra ahí en el pueblo de al lado, más despidos también en Loma Negra, en la minera. Es decir, hay una situación, un impacto en la industria mucho más veloz de lo que cualquier estudioso economista se lo imaginara, ¿no? Ayer un amigo me decía, parecen los 90, está la gente jugando al pádel de nuevo, despidos, corto de ruta. Bueno, pareciera que las similitudes son increíbles, ¿no? Sí, tal cual. Carlos, ¿y qué razones, si es que se comunicó la empresa con los trabajadores, dieron algún tipo de justificación para echar al 25% de su planta? Sí, las justificaciones que da la empresa son las que suele dar, es decir, una caída en las ventas importante. Nadie desconoce, digamos, los números de, por ejemplo, la construcción, ¿no? En el gobierno de Milei, hace unos días los índices mostraban una caída de un 37% en la construcción. Sí. La obra pública completamente parada. Ahora, la realidad de Cerro Negro es que parte de un grupo, como muchas empresas, de un grupo muy grande que es la Sociedad Comercial del Plata, que el año pasado ellos mismos dicen que ganaron 55.000 millones de pesos. Empresas que tienen inversiones en petróleo, en un montón de lugares. Entonces, la realidad es que nadie desconoce que hay una restricción, una recesión, pero lo que vemos es que al primer indicio de que hay una caída en las ventas, bueno, las empresas aprovechan los aires de este gobierno para despedir, para ajustar, para castigar a los trabajadores y a los sindicatos. Es decir, no hay ninguna justificación, más allá de que quieren ganar mucha más plata de la que ganan, que tengan para no mantener el empleo en una situación crítica, ¿no? Pensando, por supuesto, que además son 96 familias que se quedan sin su sustento diario. Hablabas que Cerro Negro pertenece a un holding, y entiendo que si pasa si pasa esto en una de las empresas de este holding, va a pasar en todas las empresas que tiene. Bueno, eso no lo sabemos porque estos grupos suelen esconder y tener una contabilidad bastante creativa, para decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, vemos el caso de Vicentín. Claro. Y cuál es el resultado. Entonces uno, cuando más o menos se pone a analizar cuál es la realidad del grupo, ve que hay pagos intrafirmas. Por ejemplo,
miren este detalle, ¿no? Que a uno, a los compañeros, los trabajadores despedidos, los enoja mucho. El año pasado se le pagó Cerro Negro en concepto de honorarios a los directorios, a los directores de la Sociedad Comercial de Plaza, 760 millones de pesos. Obviamente que es un dibujo de unas ganancias que se va repartiendo el directorio de la sociedad, ¿no? Será Ignacio Noel, algunos de los que tiene ahí, los que estarán cobrando esto. Pero entonces aparece como pérdida en una sociedad lo que aparece como ganancia en otra, o que aparece como honorarios para los directores, y eso demuestra que, bueno, que la realidad es otra. Ahora, ¿cuál es la suerte del grupo? Nunca se sabe, porque estas empresas que cotizan en bolsa están con la mayor parte de su interés en la timba y en los negocios financieros, y a las empresas que realmente producen y generan riqueza la miran de reojo, ¿no? Tal cual. Y también se les hace fácil despedir a sus operarios, por lo que entiendo. Sí, en este caso despidieron sin causa, pero imaginémonos, ¿no? Yo soy abogado laboralista. Sí. Lo despiden. Hasta el gobierno dijo que en la reforma laboral era importante sacar las multas. Exacto. Por el trabajo, digamos, no registrado, las multas por no cumplir con la legislación, para que eso iba a generar empleo. Bueno, ya han pasado 1 año, 2 años, tenemos menos empleo registrado, más empleo no registrado y un trabajador despedido. Si la empresa no le deposita su indemnización, no tiene ninguna multa. Entonces un trabajador te despide, no te paga la indemnización y vos tenés que ir a la justicia a reclamar, vaya a saber cuántos años para cobrar tu indemnización, y ellos no tienen ninguna multa. ¿Por qué pagaría antes, digamos, en tiempo y en forma a un empleador, si le da lo mismo pagar en tiempo y en forma que esperar 2 o 3 años que termine un juicio y que cobre? Entonces, claro, lo que está claro es que estamos, digamos, observando cuáles son las consecuencias de esta reforma y teniendo en cuenta, pues miren, un dato más. El próximo presidente de la Unión Industrial Argentina es Matías Rapalini, dueño de Cerámica Alberdi, otra empresa también que están suspendiendo en situación crítica, con un avance, digamos, bastante claro en las paritarias. No pretenden, digamos, ni siquiera acompañar la inflación de los últimos años. Es decir, estamos viendo cómo se alinean con estas políticas antiobreras sectores inclusive de la industria, ¿no? Es como que finalmente, como decíamos antes, pensando en los 90, ¿no? Es como pegarse un tiro en el pie, porque todos sabemos cómo termina esta situación para los industriales. Carlos, ¿tenés un panorama de la situación nacional en el sector de ceramista? En cuanto a despidos, en cuanto a la actividad. Mire, los despidos así masivos es la primera empresa que ha despedido 96 trabajadores o una cantidad así. En general, las empresas lo que vienen haciendo es produciendo suspensiones acordadas con los sindicatos, con las comisiones internas, en determinados momentos, cuando se llenan las plantas. La realidad es que se llenan las plantas de materiales, porque no hay quien compre. Claro. Y a esto si sumamos la presión importadora, ¿no? Un dólar barato, una apertura indiscriminada hacia los mercados de lado, bueno, las propias empresas que tienen fábrica se empiezan a transformar en importadoras porque sale más barato. Claro. Y eso tiene un costo muy grande. Ahora, parar y cerrar una planta no es gratuito para nadie, ni siquiera para estos patrones. Por eso vemos estos achicamientos como el de Cerro Negro. Pero la realidad de la actividad, por lo menos de los trabajadores ceramistas, es que es el primer ataque, pero estamos seguros, lamentablemente, que no va a ser el último, ¿no? Y además, aprovecho que sos abogado laboralista porque se vienen nuevas medidas que seguramente va a pedir el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En cuanto a derechos laborales, luego de un nuevo préstamo que ha tomado el gobierno argentino. Totalmente, de hecho lo han escrito así, ¿no? Por supuesto, la reforma provisional, que para esta troika de las finanzas nunca es suficiente, y la reforma laboral, insistir, porque es el plan, digamos. Esto es muy, me parece a mí, digamos, uno se empieza a ver muy claramente, ¿no? El ataque a la clase trabajadora, a las condiciones laborales, es un discurso que ya en Argentina todos conocemos y sabemos cuál es el resultado. Inclusive en el mundo, la Organización Internacional del Trabajo ha estudiado
hace algunos años 295 reformas de distintos países, distintas épocas, regresivas en derecho para los trabajadores y las trabajadoras, y ha demostrado que no se crea empleo. Es decir, este buzón no se lo venden a nadie, pero la realidad es que hay una decisión clara de poder avanzar y terminar de reformar todas las cosas que ni la más cruda de las dictaduras que hubo en Latinoamérica, como fue la cívico-militar de Argentina, ni las traiciones de los 90 de los gobiernos peronistas en ese momento y también con la complicidad de los sindicatos pudieron terminar. Por eso es que vamos a seguir escuchando que hay que terminar con los convenios colectivos de actividad, que los sindicatos son malas palabras, es decir, que los obstáculos, como dirían los economistas liberales, para el crecimiento del libre mercado son principalmente las organizaciones sindicales y la legislación obrera. Pero ya sabemos cuáles son las consecuencias de esto y la hemos sufrido no hace 50, 60 años, sino hace escasos 20, 25 años atrás, ¿no? Sí, las empezamos a sufrir de vuelta. Carlos, gracias por este rato de charla con nosotros. No, por favor, es un gusto charlar con ustedes, Rocío. Bueno, un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego, hasta luego. Carlos Zamboni es abogado de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina